ese taller? ¿Cómo les fue con esa actividad? ¿Alguien tiene alguna Bien, profe. pregunta? Profe, ¿usted No, al final va a calificar el módulo? pero sería hasta el final. La idea es, Pero es Cristian. que eso lo dijo el periodo pasado y no Sí, pero calificó. es que el periodo pasado, ¿cuál fue el problema, Cristian? El periodo pasado fue que a ustedes yo no sabía que les habían pedido el módulo y como quedaba el último día y ustedes ya habían entregado el módulo, no podían tomar las fotos porque tenían que llevar el módulo hasta allá. Entonces el módulo lo calificamos es como un punto extra si lo podemos tomar las foticos antes. Ahora, ¿qué pueden ustedes ir haciendo? Vayan a ir tomando sus fotos de semana a semana, las tienen guardaditos que cuando yo les diga, chicos, me suelo el módulo, así lo hayan entregado en el colegio, ustedes puedan subir las fotos. ¿Listo? Bueno, profe. Y con respecto a este tema, recordemos que estamos evaluando los temas semana a semana por los quizzes. Esa es la parte más fundamental, los quizzes, que los evaluamos semana a semana con los temas. Con el tema de la semana pasada, simplificación de fracciones. ¿Alguien tiene alguna pregunta de algún ejercicio que haya intentado hacer pero no haya sido capaz? Algo que necesiten sobre eso para poderles orientar. Y si no hay preguntas, pues yo empiezo con la parte del tema de la semana. Entonces, Cristian, ¿alguna pregunta? No, señor. Santiago García, No, señor. Tomás, No, señor. David, No, señor. Isabela, No, señor. ¿ya hiciste, Isabela, ya hiciste los ejercicios del módulo y todo? Iker, No, señor. no, no te pregunta, Juan David. Juan David. Juan David está con nosotros, pero al mismo tiempo no está. Gabriela, No, señor. no tienes preguntas. Listo, Gabriela. Juan David está, pero no está. Es como si se conectara y se dejara ahí conectado solo. Entonces, muchachos, vamos a empezar entonces aquí con la clase que nos corresponde esta semana. De todas formas, el jueves tenemos el quiz, pero si entre mañana y el jueves, antes del quiz, si les surge alguna duda, me la hacen, la pregunta y les puedo orientar para que les vaya bien en ese quiz. Esta semana, recordemos, quiz sobre simplificación. Y en esta parte, pues vamos a empezar a mirar adición y sustracción de fracciones algebraicas. Eso es lo que vamos a trabajar. ¿Listo, muchachos? Entonces, ahí lo vamos a tener en cuentica. El título, adición y sustracción de fracciones algebraicas. En esta parte de la suma o la resta de fracciones algebraicas, pues tenemos que tener igual, se realiza prácticamente lo mismo que como se suma y se restan fracciones normales, las fracciones de números. Tenemos que mirar si las fracciones son homogéneas o si las fracciones son heterogéneas. Entonces, lo primero es ¿Esto cómo era? Uy, ya se me olvidó heterogénea. Y cuando fracciones. tienen el mismo denominador son homogéneos, heterogéneos y así. Listo, vamos a mirar. Fracciones homogéneas. Vamos a empezar a aprender cómo se realizan las fracciones homogéneas. Chicos, yo hice un en vivo hace 2 semanas de esto. Hubiera sido muy bueno que se hubieran conectado y con eso hubieran recordado. Entonces, las fracciones homogéneas, ¿cuáles son? Las que tienen el mismo denominador. Esas son las fracciones homogéneas, las que tienen el mismo denominador. ¿Cómo se realiza la operación de fracciones homogéneas? Entonces, supongamos que me dan la fracción A sobre B más C sobre D sobre B, qué pena. Si ustedes observan acá, chicos, ¿cuál es el denominador de la primera fracción? La B. ¿Cuál es el denominador de la segunda fracción? La B. ¿Tienen el mismo denominador? Pregunto. Sí. Sí, Sí, señor. ¿cierto? Como tienen el mismo denominador, son fracciones homogéneas. ¿Qué me dice la parte teórica de las fracciones homogéneas? Me dice, deje ese denominador que tienen, o sea, dejo el mismo denominador
y lo que voy a hacer es sumar o restar los numeradores, o sea, aquí ¿qué sería? A más C. Eso sería pues la parte teórica, que se va a aplicar exactamente lo mismo en las fracciones algebraicas. Estamos solamente en la parte teórica. Entonces, con un ejemplo, vamos a ver un ejemplo numérico para entenderlo un poco mejor. Si a mí me dan la expresión 2 sobre 5 más 12 sobre 5. Entonces, si ustedes Pues observan acá, suma algo. si ustedes observan acá, tienen el mismo denominador, que sería 5. Entonces, la parte teórica me dice, deje ese denominador tal cual en las fracciones homogéneas, deje el mismo denominador y solamente vamos a sumar o restar, porque esto también sirve para la resta, que es la diferencia, que si aquí hay una resta, pues los números de arriba se restan. Si hay una suma, como en este caso, pues los números de arriba se suman. ¿Y esto cuánto me daría? 12 más 2, pues me daría 14 sobre 5. Y ese sería el resultado. Eso es lo que ustedes hacen en las fracciones homogéneas. Eso es lo que hacemos en las fracciones homogéneas. Ahora las fracciones heterogéneas. Carita feliz. Fracciones heterogéneas. Cuando los hacemos, bueno, ¿cuáles son las fracciones heterogéneas? Son las que tienen distinto denominador. Son las que tienen distinto diferente denominador. Hay tres maneras de hacerlas. Hay tres maneras de hacerlas. Una manera es convertir las fracciones heterogéneas a homogéneas. Eso es una manera de hacerlo, que se conviertan a homogéneas. Otra manera de hacerlo es mediante el mínimo común múltiplo y otra manera de hacerlo es mediante la carita feliz. Pero nosotros aquí en la parte de las fracciones, cuando tienen diferente o distinto denominador, lo que vamos es hallar el mínimo común denominador de las dos. O sea, vamos a hacerlo mediante el mínimo común múltiplo. Eso es lo que nosotros vamos a hacer en estas expresiones. ¿Listo? Vamos a mirar cuál es el mínimo común denominador de las expresiones, que es como utilizar el mínimo común múltiplo, pero aquí las otras maneras de hacerlo también nos sirve. ¿Qué me dice la parte teórica? Vamos a recordar la de la carita y la del mínimo común múltiplo. Entonces, la primera, con mínimo común múltiplo. ¿Qué me dice esta parte teórica? Para que ustedes también vayan a ir refrescando eso. Entonces, me dicen que si yo tengo la fracción A... Nosotros nunca lo hicimos así. Vamos a ver y verá que sí, Cristian. Si ustedes tienen A sobre B más C sobre D, en la del mínimo común múltiplo, ¿qué me dice? Me dice, vamos a hallar el mínimo, que lo voy a escribir acá, vamos a hallar el mínimo común múltiplo de B y D. De B y D, es que puse A, mínimo común múltiplo de B y D. ¿Listo? Vamos a hallar el mínimo común múltiplo de B y D. Una vez encontremos ese mínimo común múltiplo, entonces el resultado de acá, que vamos a llamarlo F, vamos a mirar que el mínimo común múltiplo es F, ese resultado de acá, ese F, lo cogemos, sí, acá hacemos lo siguiente, vean, F lo dividimos por B, entonces miren cómo es la expresión, F lo vamos a dividir y ya lo miramos con un ejemplo, con B, y ese resultado de la división lo multiplicamos con A. Sumamos o restamos, dependiendo de la operación que se esté haciendo acá, como aquí es suma, pues sumamos y hacemos lo mismo. F lo vamos a dividir con D, en este caso, y ese resultado lo multiplicamos con C. Pero es más fácil, carita feliz. Déjame y ya miramos, ¿listo? Porque dependiendo de los ejercicios, nosotros tenemos que utilizar los métodos. ¿Qué se haría con este método? Mediante un ejemplo. Y ya miramos el de la carita. Vamos a ver un ejemplo teórico, un ejemplo numérico.
Si a mí me dan la expresión, por ejemplo, 2/3, vamos a hacerlo uno muy sencillo, 2/3, le vamos a sumar 5/7, por ejemplo. Entonces observen, distinto denominador. Si observan, tienen distinto denominador. Entonces lo primero que tenemos que hacer es mínimo común múltiplo de 3 y de 7. Vamos a hallar el mínimo común múltiplo de 3 y 7. Que eso se halla mediante la descomposición. Recuerden que ya lo saben ustedes hacer, que es coger el 3, coger el 7, descomponerlo en factores primos y el mínimo común múltiplo es multiplicar todas las descomposiciones. Cuando ustedes hagan eso, van a encontrar que aquí el mínimo común múltiplo de 3 y 7 va a ser 21. 21. Exactamente, va a ser el número 21. Entonces, aquí lo que me dice es, ponemos ese mínimo común múltiplo, que es ese 21. Y ahora para ponerlo de arriba, ustedes cogen 21, lo dividen en 3, vamos a ponerlo todo, 21, lo vamos a dividir por 3, porque ese es el primer denominador, y eso me dice la teoría, miren, 21, mínimo común múltiplo, lo divido por este denominador, y ese resultado lo multiplico por el de arriba, o sea, acá por 2. Más, hacemos lo mismo, 21 lo vamos a dividir por este segundo denominador, que en este caso es 7, y ese resultado lo vamos a multiplicar por el de arriba, que sería 5. En este caso, entonces, ¿cuánto me daría esa expresión? Voy a hacerlo aquí abajo, el mínimo común múltiplo. Entonces tendríamos 21 dividido en 3 daría 7. 29. ¿Sí o no? 21 dividido en 3 me daría 7. Y 7 por 2, ¿cuánto 14. sería? Ah, bueno, entonces arriba, en este primer paréntesis, me va a dar, en esto me va a dar 14. Porque 21 dividido entre 7 y ese 7 por 2, 14. Más, aquí tenemos la operación más, lo mismo, 21 dividido en 7 me va a dar 3. Y 3 por 5, 15. 15. Y dejamos el mismo denominador, 21 que ya tenemos acá. Y aquí entonces solamente hacemos esta suma. 14 y 15, 29 sobre 21. Y ya tenemos el ejercicio encontrado. Esto mediante el mínimo común múltiplo. ¿Cómo se haría por el método de la carita? ¿Qué es la diferencia entre el mínimo común múltiplo y el método de la carita? Que el mínimo común múltiplo me va a garantizar que el resultado que me dé de la fracción, el resultado este último, el mínimo común múltiplo me garantiza que esa es la fracción ya simplificada, la más pequeña simplificada. La ley de la carita no me lo garantiza. Hay unos ejercicios que sí me dan exactamente ya la fracción simplificada, como hay ejercicios que me dan otra fracción más grande y al simplificarla encuentro el mismo resultado como si yo lo hubiera hecho por mínimo común múltiplo. La diferencia entre las dos es esa, que el mínimo común múltiplo ya me da una fracción simplificada, la más pequeña, y el método de la carita no. ¿Por qué les estoy diciendo eso, muchachos? Porque cuando ustedes hagan las fracciones algebraicas, si lo hacen por el método de la carita, les toca coger cada expresión que les dé, tanto la de arriba como la de abajo, simplificarla, o sea, aplicar la simplificación que estábamos viendo. Cambio por el otro método, ya usted le va a garantizar que la fracción puede ir ya simplificada. Esas son las diferencias. Entonces nos tocaría posiblemente en algunos ejercicios hacer un paso más por el método de la carita. ¿Pero qué me dice el método de la carita? Entonces vamos a ponerlo acá. 2/3 lo vamos a sumar con 5/7. ¿Listo? ¿Qué me dice este método? Pues me dice, vamos a multiplicar en diagonal, o sea, multiplicamos este por este, multiplicamos este por este y multiplicamos los dos de abajo. Así. Por eso se le conoce como método de la carita, porque se hace este procedimiento algebraico, que es multiplicar esta diagonal y multiplicar los dos de abajo. ¿Qué me daría entonces ese ejercicio, muchachos? Si ustedes observan acá, entonces me va a quedar
En 2 ese por caso va a dar 7, igual. en este caso va a dar igual porque las fracciones ya están lo más simplificadas posibles. Hay otros casos, otros ejercicios que no. Pero acá entonces sería 2 por 7 más 3 por 5. 3 por 5. Siempre se hace primero la multiplicación de la diagonal que va bajando. 2 por 7 más 3 por 5. Y en el denominador la multiplicación de los dos de abajo. O sea, 3 por 7. Es decir, que este resultado es 3 por 7, 14. ¿Sí o no? Bueno, antes de poner esto, vamos acá. 14 más 3 por 5, 15 sobre 3 por 7, 21. Y es decir que esto es 14 más 15, 29 sobre 21. Y efectivamente nos dio la misma respuesta. Y en este caso me está dando ya la respuesta simplificada. O sea, la misma respuesta por el mínimo con múltiplo en este caso. Pero no todos los ejercicios al hacerlo por el método de la carita ya me va a dar la respuesta simplificada. Hay algunos ejercicios que hay que hacer un paso más, que es empezar a simplificar las expresiones. Entonces tengan cuidado con eso. Eso es lo que yo quiero que ustedes vayan a ir también mirando en esta parte del tema, muchachos. Esto es lo que yo quiero que nosotros vayamos a ir estudiando. Ahora, para las fracciones homogéneas, vamos a hacer las fracciones homogéneas, pero pues en fracciones algebraicas. Vamos a hacer en esta primera clase, vamos a hacer solo las homogéneas. Aquí les estaba haciendo un recorrido de que para que pudieran ustedes recordar esto, pero vamos a hacerlo nosotros solo para las fracciones homogéneas en esta primera clase. La siguiente clase, la de mañana, pues ya la vamos a ver con las fracciones heterogéneas. Entonces, primero, fracciones algebraicas homogéneas. Ya sabemos que homogéneas tienen el mismo denominador. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo mediante un ejemplo, muchachos. Vamos a empezar aquí mediante un ejemplo. Entonces vamos a resolver la siguiente ejemplo. Resolver las siguientes operaciones. ¿Listo? Entonces la operación que me están brindando es la siguiente, muchachos. Me dice 8n a la 2, 8n a la 2, m sobre 4 nm a la 3, pero la m está a la 3, más 6n a la 4, m a la 2, 6n a la 4, m a la 2, sobre 4 nm a la 3, más 12 nm a la 3 sobre 4 nm a la 3. ¿Listo? Vamos a solucionar este ejercicio. Si ustedes se dan cuenta, muchachos, en todas estas expresiones el denominador es el mismo, ¿cierto? Miren, el denominador de esta primera expresión, 4nm a la 3. El denominador de esta, 4nm a la 3. El denominador de esta, 4nm a la 3. Si observan, acá están todos iguales. Ojo, chicos, si aquí este 3 no existiera, ¿serían todos los denominadores iguales? Claro que no. ¿Cierto que no? Porque como este no tendría exponente, ya cambiaría, ya no serían todos iguales. Para que sean iguales, tienen que tener las mismas letras, el mismo exponente y hasta el mismo número. Si este 4 tampoco no existiera acá, no podríamos decir que los denominadores son iguales, porque acá tengo la expresión nm a la 3 y en las otras es 4nm a la 3. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Pero en este caso, si ustedes observan, todos los denominadores son iguales. Son 4nm a la 3. Pues como son iguales, la regla me dice que ya lo vimos con los números, es deje el mismo denominador, o sea, 4nm a la 3. Dejamos el denominador igualitico, tal cual. Y lo único que vamos a hacer es sumar y restar los numeradores.
sumar y restar las expresiones que se pueden hacer arriba. O sea que aquí me va a quedar esta expresión, vamos a copiarla, que nos rinda, esta expresión más esta expresión más esta expresión. Eso es lo que me dice la parte teórica, miren. Ahora, si ustedes observan aquí en el numerador, en lo de arriba, no tengo términos semejantes que yo pueda hacer suma o resta, porque acá tengo n a la 2m, aquí n a la 4m a la 2 y aquí n, m a la 3. No tengo términos semejantes, o sea que los coeficientes. no se pueden como simplificar esa suma. Recuerden que uno cuando suma, suma términos semejantes, cosas iguales con letras y exponentes iguales. ¿Listo? Entonces, en este caso no lo podemos hacer. Pero ¿qué sí podemos hacer en este caso, muchachos? Simplificar aún más la expresión para poder mirar si puedo encontrar un resultado mucho más pequeño. ¿Cómo lo voy a hacer? Factorizando. Siempre que ustedes vayan a factorizar, recordemos que siempre intentemos de sacar un factor común. Exacto, siempre intentemos de sacar un factor común. Primero miremos un factor común de la parte numérica, o sea, de 8, de 6 y de 12. Para sacar ese factor común, pues necesitamos sacar un máximo común divisor. ¿Cuál es el número más grande que me divide a 8, a 6 y a 12? Ustedes van a encontrar que es el 2. Ese es el número más grande que divide a 8, a 6 y a 12 al tiempo. No hay número más grande que 2 que lo divide al tiempo. Entonces, ahí recordemos, sacamos máximo común divisor de la parte numérica. Ya sabemos que es 2. Y empezamos a mirar letras comunes con el menor exponente. Por ejemplo, acá tengo n, n y n. ¿Cuál era el menor exponente? Esta n, ¿cierto? Sí, señor. Entonces sale solo la n. Vamos con las m's. Tengo m, m y m. También está en común. Saco la del menor exponente. ¿Que cuál sería? M. Esta m de acá. Muy bien. Mire, m. Entonces ya saqué el factor común. O sea que voy a tener que esto es factor común ¿de quién? ¿Cuánto le falta? ¿Por cuánto multiplico a 2 para que me dé 8? 4. Por 4. Muy bien. ¿Cuánto le falta a esta n para hacer n a la 2? N. N. ¿Y cuánto le falta a m para hacer m? Ninguna. Nada. Ninguna, ¿cierto? Entonces ya lo dejamos así. Muy bien. Más, que es el signo que tengo acá, miren, más. ¿Por cuánto multiplico a 2 para que me dé 6? 3. Por 3. ¿Cuánto le falta a n para hacer n a la 4? N a la 3. Entonces ponen n a la 3, miren. ¿Y cuánto le falta a m para hacer m a la 2? M. M. M solita, muy bien. Más, ¿por cuánto multiplican 2 para que me dé 12? 6. Por 6. ¿Cuánto le falta a n para hacer n? Nada. Nada. ¿Y cuánto le falta a m para hacer m a la 3? M a la 2. Entonces, m elevado a la 2. Y ya con eso hice toda la factorización. Y aquí debajo, pues colocamos exactamente este mismo término. ¿Y qué es lo que hacemos ahora? Muchachos, simplificar. Mire, simplifico el 2 con el 4. Entonces, mitad de 2, 1, mitad de 4, 2. Vamos a cambiar de color para que vayamos mirando. Mire, quito una n y puedo quitar una n. Una y una. Y voy a cambiar de color. Y aquí quito una m y como aquí tengo 3 m's, quito este 3 y es como si me quedara un 2, ¿cierto? Arriba solo queda la expresión dentro del paréntesis. ¿Cómo? Que arriba solo queda la expresión dentro del paréntesis. Sí, señor, arriba solo queda esa expresión. Entonces, ¿acá qué me va a quedar en esta parte, chicos? Miren. Quité todo, porque ustedes están viendo, aquí quité todo. Entonces, solo me queda esta expresión del paréntesis. Vamos a copiarla y la pegamos acá. Y toda esta expresión va a estar dividida, toda la expresión. Quité el 4, pero no lo quité del todo porque aquí quité 2. Entonces, aquí 12m a la 2. 2, exacto, 2.
Aquí quité la n, sí las quito completas porque tienen el mismo exponente, y aquí como era m a la 3 y aquí arriba m, solo puedo quitar una, por lo tanto me queda m a la 2. Y quedó resuelto el ejercicio. De esa manera se resuelven estos ejercicios. De esta manera de suma de fracciones algebraicas, y estamos viendo con el mismo denominador, fracciones homogéneas. ¿Qué vamos a hacer entonces, chicos? Lo que vamos a hacer es mirar los videos, el enlace que les envié. ¿Sí no les envié enlace. Les envié bueno, vamos a buscar un enlace. Y se los envío. Entonces suma fracciones algebraicas igual denominador. Entonces aquí, digamos, acá pueden variar muchas cosas porque ustedes, noveno, octavo, acá. Ahí en el grupo de WhatsApp, muchachos, les acabo de enviar el video. Ahí les acabo de enviar el videito que pueden ir mirando, pero ustedes también pueden ir consultando cómo hacer fracciones algebraicas con el mismo denominador. Acá ya vimos un primer ejemplo, mañana continuamos con otros ejemplos y empezamos a entrar a mirar qué pasa cuando tiene distinto denominador. Vamos a mirar si esta semana solamente nos dedicamos al mismo denominador y la otra semana distinto denominador, porque este es un tema un poco más largo, un poco más complejo. ¿Listo? Entonces, con esto, que le vaya bien en la cita. Gracias. Con esto, chicos, entonces les voy a mandar también el pantallazo de este primer ejemplo, bueno, de toda esta parte teórica que vimos hoy. Mire, les voy a mandar pantallazo de esto y les voy a mandar pantallazo de esto de acá, para que lo tengan ahí y con eso también pues ustedes puedan ir estudiando. ¿Listo? Y pues no siendo más, chicos, pues nos vemos la clase de mañana entonces. Listo, profe.